están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Let me show you something. El día de hoy vamos a hablar sobre Shadow and Bone o Sombra y Hueso, la nueva serie original de Netflix basada en las novelas del mismo nombre. Y esta es la historia de un mundo dividido por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde nuestra protagonista Alina descubre que tiene un poder que podría acabar con esa oscuridad y al fin unir a su país. Pero no todo va a ser tan sencillo, pues mientras aprende a controlar su poder, también tendrá que lidiar con fuerzas y personas que conspiran contra ella. Así que esta es una historia donde se necesitará muchísimo más que magia para sobrevivir. Verán, durante mucho tiempo Netflix nos ha traído producciones bastante diferentes unas con otras. Tenemos fantasía, misterio, comedia, drama, pero si hay algo que Netflix ha buscado codiciosamente durante estos años es tener una producción que sea oponente y se encuentre a la altura de la competencia de la serie original de HBO, Game of Thrones. Y no es que busque tener una serie idéntica en cuanto a la trama, claro que no, pero busque una serie que en cuanto al universo que está presente pueda expandirse lo necesario. Muchos creyeron que The Witcher iba a ser esta serie, pero a decir verdad creo que Netflix todavía no ha encontrado esto que yo llamo el fenómeno Game of Thrones. Hablando específicamente de una serie ambientada en una mitología lo suficientemente imponente y que genere en las personas lo mismo que generaron los primeros capítulos de Game of Thrones. Sin embargo, Shadow and Bone no se queda nada atrás en ser una gran ponente en el catálogo de Netflix, pues a decir verdad esta tiene bastante potencial para seguir contando su historia y seguir ampliando su universo, además de haber conseguido exitosamente la atención de un nicho en específico. Verán, yo entré a esta serie más por curiosidad que otra cosa. Había mucha conversación alrededor de esta y siendo sincera, aunque al principio no me llamaba para nada la atención desde el tráiler, decidí darle una oportunidad y me llevé una muy grata sorpresa. Y es que si bien el primer capítulo dista de tener el mismo impacto que los demás, desde el inicio se sumergen en la mitología del universo de Shadow and Bone y nos hacen querer saber más. ¿A qué se refieren estos extraños y elocuentes nombres y conceptos que nos mencionan? ¿Cuáles son estas ciudades y estas personas de las que hablan? ¿Qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó dentro de este mundo hace años? Y sí he de mencionar que en lo personal me costó un poco al principio seguirles el paso. Esto de ir entendiendo la mitología dentro de este mundo se va volviendo más ágil conforme avanza. Sobre todo yo creo que una parte muy acertada de esta serie es que al final de cada capítulo te deja unos cliffhangers buenísimos y eso es un gancho para que el espectador se devore la serie, al menos en mi experiencia, lo más rápido posible. Yo no la solté en 2 días. Tal vez una inconveniencia que muchos podrían llegar a tener es que la duración de los capítulos es de aproximadamente 1 hora y para algunos sí se sienta esta hora un tanto pesada, pero al menos para mí, pensándolo bien, no fue una inconveniencia del todo, porque algo que siento es que verdaderamente aprovechan el tiempo de cada capítulo para explicar y explotar todo al máximo. El concepto, a nuestros personajes, a nuestra historia, de modo que se sienta que cada minuto cuenta y está aportando algo. En mi opinión, no hubo ningún momento ni ninguna trama que se sintiera de relleno, ni mucho menos un personaje, y eso es lo que me encantó de Shadow and Bone, que se siente que en ningún momento están desperdiciando nada. Todo el tiempo nos está sirviendo la información que nos lanzan y todo el tiempo la historia se está moviendo. Shadow and Bone es una serie muy bien escrita y se puede notar en cada escena y en cada capítulo. El guión está muy bien escrito de forma que todo fluye naturalmente y ni hablar de sus personajes, todos son bastante interesantes. A pesar de que sí, no se salva de pecar de uno de los clichés más comunes en este tipo de historias de fantasía, que es el del elegido, o en este caso la elegida que vendrá a salvarlo todo. Creo que me parece muy interesante la escritura de cada uno de estos personajes, sobre todo de nuestra protagonista, porque no sé por qué, pero también hay una especie de maldición en este tipo de historias que pasa que la mayoría de los fans llega a odiar al protagonista, pero en este al menos no fue mi caso. Sí, no se salva de tener estos complejos heroicos que la mayoría de
que estos protagonistas tienen, pero creo que esta protagonista es una muy bien escrita. No hace falta pasar mucho tiempo con ella para entenderla y darnos cuenta quién es y qué es lo que pasa dentro de su cabeza. Como de un segundo a otro su vida cambia completamente al enterarse de algo que siempre ha sido toda su vida. Y también por otro lado tenemos al antagonista, que sí, quizá también tenga uno que otro cliché por ahí y una embarradita de un triángulo amoroso, pero creo que esta historia es lo que es en gran parte gracias a estos personajes, que son personajes que se quedan en nuestra mente y que bien unos tienen más peso que otros, todos tienen un propósito de estar ahí. Como por ejemplo estos tres personajes que son Cass, Jesper y Inej, que en mi opinión se me hicieron geniales. O incluso estos dos personajes de la Grisha y el cazador de Grishas, que aunque parece que no le aportan mucho a la trama principal y ellos incluso se pueden llegar a percibir como aparte, son personajes como estos los que sirven para que precisamente entendamos el trasfondo de toda la mitología de Shadow and Bone. Incluso sus formas de gobierno, sus ideologías, bajo qué mentalidad se mueven unos con otros. Algo que también me pareció muy interesante es precisamente todo este asunto de el reino dividido por la barrera y cómo el hecho de que a pesar de que eliminar esta barrera es el objetivo principal, en alguna parte de la serie estos ambos lados se comienzan a cuestionar qué pasará cuando ya no esté esta barrera, si sus ideologías, sus formas de gobernar van a cambiar o no, porque también puede fungir como que hay una brecha ideológica y cultural en medio de estos dos reinos, y es muy interesante ver todo ese trasfondo que es más complejo de lo que parece, y que a pesar de que en la serie no se nos plantea así como para una reflexión tan profunda, me pareció muy interesante esta clase de metáforas que bien podrían hacer alusión a muchas cosas de la vida real. Algo que también me pareció muy interesante es que, por ejemplo, cuando yo veía Game of Thrones y se mencionaban todos estos reinos, todos estos personajes, todos estos conceptos, a mí me servían para visibilizar en mi mente la grandeza de ese universo. O sea, como que en mi mente percibía un mapa mental de, a ver, o sea, ellos están ubicados aquí, entonces tienen que ir para acá, pero él odia a este y ellos dos están aliados, etcétera, etcétera. Y algo similar me pasó con Shadow and Bone, al menos creo yo en mucho menor escala, pero creo que todos estos conflictos, situaciones y conceptos me sirvieron para visibilizar este universo, que en realidad sí tiene un trasfondo muchísimo más grande que espero se explore en temporadas futuras. Ahora, yo no sé cuál sea la percepción de las personas que leyeron los libros o leyeron este libro y si esta resultó una adaptación fiel o no, pero sin duda algo que en mí logró fue como despertar esta curiosidad de leer los libros, de querer saber un poco más de qué hay detrás de todo esto, cosas que quizá no se alcanzaron a contar o percibir en la serie, o hacia dónde es que va todo esto. No sé todavía si los vaya a leer o no, pero al menos sí despertó en mí esta curiosidad de querer saber qué es lo que pasa. Algo que también he de decir es que si bien esta serie podría ser catalogada para un público adolescente, creo que bien podría abarcar perfectamente a un público más adulto, porque a pesar de que en sí los protagonistas no sean adolescentes, sino más bien adultos jóvenes, su edad no es esencial para la trama. Es decir, en series como Fate, sí es súper vital saber que son adolescentes desenvolviéndose en su entorno escolar, pero aquí, a pesar de que la mayoría de los protagonistas sí sean adultos jóvenes, creo que la trama no depende en absoluto de sus edades, y eso puede llegar a atraer a mucho más público a esta serie, al no clasificarse simplemente en una serie para adolescentes. Finalmente, también decir que la serie está muy bien lograda en aspectos técnicos, desde sus escenarios, sus vestuarios, sus efectos. No sé por qué en algún punto me puse a pensar en el fracaso que fue Maldita, y es que dije, no, es que ¿qué comparas de verdad? Son series totalmente diferentes, pero sí son claros conceptos de lo que se debe hacer y de lo que no. Y Shadow and Bone, la verdad, es una serie que deja la batuta alta. Es una serie que es muy buena. Tampoco voy a decir que wow, es lo mejor que Netflix ha hecho, pero definitivamente es una muy buena opción en el catálogo.
algo, está hecha con ganas. Así que en conclusión podemos decir que Shadow and Bone es una serie digna de ser una de las cartas con fuerte potencial en su catálogo, que quizá aún le falta desarrollo para estar al nivel de otras, pero que sin duda su primer temporada ya deja la batuta muy en alto y se convierte en algo que llama la atención de la gente y que es bueno en cuanto a calidad y sustancia, porque es una serie muy bien escrita, muy bien desarrollada y con una percepción a futuro de un universo con gran potencial que si se desarrolla por el camino correcto bien puede llegar a convertirse en algo grande. Es bueno, es interesante, es entretenido y el capítulo final me tenía colgando de un hilo. Saben a la perfección cómo tenernos ahí comiéndonos las uñas, y es cierto que peca de uno que otro clichecillo, pero a esta serie no le sobra nada. No tiene ni un personaje ni una trama de relleno, todo nos aporta para terminarse convirtiendo en algo con una mitología y un contexto bastante interesante de explotar. Así que yo en lo personal la recomiendo mucho, les recomiendo se den un clavado por los primeros 2 capítulos y si logran clavarse, felicidades, disfrutarán de una muy buena serie. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejarme aquí en comentarios si es que ya vieron esta serie, qué les pareció, y si no la han visto, si es que les llama la atención. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.